¿Qué pasa, chicos? Bueno, una vez que ya hemos visto un poco, pues, qué es una escala, ¿vale? Todo el tema de, pues, la configuración de una escala, semitonos y demás, vamos a ir viendo varios ejemplos y viendo un poco, pues, los acordes que salen de ahí y demás. Entonces, en este caso vamos a ver las escalas mayores. Entonces, siempre lo primero de todo que tenemos que saber, si, pues, vamos a ver una escala en particular, es qué configuración tiene. Entonces, en este caso, la escala mayor tenemos dos opciones: o memorizar la configuración que tiene a nivel de semitonos, ¿vale? Recordamos que la configuración de una escala, digamos que es, pues, la distancia que hay entre cada par de notas de esa escala. Pues, por ejemplo, entre la primera nota y la segunda hay dos semitonos. Entre la segunda nota y la tercera hay otros dos semitonos. Entre la tercera y la cuarta hay uno, por ejemplo. Y así sucesivamente con cada par de notas de la escala. Entonces, en este caso, la escala mayor, ya os digo, podemos memorizar su configuración o utilizar la escala de Do mayor, que no tiene alteraciones ninguna, y utilizarla como plantilla o como modelo, ¿vale? Para compararla con la escala que nosotros queremos sacar. Por ejemplo, queremos sacar la escala de Re sostenido mayor, pues si vamos comparando la primera nota con la segunda de la escala de Do mayor, que va a ser nuestra referencia, con la escala de Re sostenido mayor, que es la que queremos sacar, pues vamos a ir añadiendo, pues ya sea sostenidos o bemoles, para que cumpla ese mismo molde o plantilla de la escala de Do mayor, la escala nuestra que queremos hacer, ¿vale? Entonces, pues nada, como tenéis esas dos opciones, por ejemplo, vamos a sacar la configuración de una escala mayor. Entonces, si nos fijamos en la escala de Do mayor, sabemos que entre Do y Re vamos a tener dos semitonos. Por tanto, en una escala mayor, la primera nota y la segunda, va a haber dos semitonos. Yo lo que aconsejo es, si queréis, ir apuntándolo en el papel, ¿vale? Y así ya lo tenéis delante y vais a poder tener el molde y vais a poder hacer cualquier escala mayor partiendo de cualquier nota: mi, fa sostenido, sol, la que sea, la que queráis. Entonces, como os digo, desde la primera a la segunda nota, en la escala mayor hay dos semitonos, ¿vale? Pues apuntáis un 2, por ejemplo. Ese es desde Do hasta Re. De Re a Mi tenemos otros dos semitonos, ¿vale? Pues apuntáis otro 2. De Mi a Fa tenemos en este caso solo un semitono, pues apuntamos un 1. De Fa a Sol tenemos dos semitonos. De Sol a La tendríamos otros dos semitonos. De La a Si tenemos otros dos semitonos. Y por último, de Si a Do tenemos uno. De tal forma que nos sale la siguiente configuración: es: de la primera a la segunda nota tenemos dos semitonos. De la segunda a la tercera, 2. De la tercera a la cuarta, 1. De la cuarta a la quinta, 2. De la quinta a la sexta, 2. De la sexta a la séptima, otros 2. Y las dos últimas solo un semitono, ¿vale? Que, por ejemplo, podéis tocar la de Do mayor, que es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, por ejemplo. ¿Vale? O partiendo desde aquí: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, por ejemplo. Que es la escala de Do mayor en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, una vez que ya, en este caso, queremos tocar una escala mayor, pues sea la escala que sea, pues queremos partir desde Mi, desde Fa sostenido, desde La bemol, la que sea. Como ya tenemos el molde de una escala mayor, pues podemos sacarla de ahí. Vamos a ir comparando la primera nota con la segunda y que vayan cumpliendo digamos, esta misma separación, digamos, estos intervalos, pues de dos semitonos, de dos, de uno, de dos, de dos, de dos, y así, ¿vale? Digamos, cada par de notas de la escala. Una vez que ya hemos hecho eso, pues ya hemos tenido que, en algunos casos, añadir sostenidos y en otros casos añadir bemoles para que se cumpla ese molde. Y una vez que ya hemos hecho que ese molde se cumpla, añadiendo pues esas alteraciones, ya sea bemoles o sostenidos, pues a partir de ahí vamos a ir sacando los acordes. Por ejemplo, en el caso de Do mayor, la escala de Do mayor no tiene ni sostenidos ni bemoles. Por tanto, el primer acorde va a ser Do, Mi y Sol. Recordamos que un acorde, así muy rápido y resumido, tiene la nota que le da nombre al acorde, es la nota fundamental, ¿vale? Que es la más, en este caso, la más grave. En este caso, en la escala de Do mayor, la primera nota es Do. Por tanto, vamos a construir el primer acorde sobre Do y vamos a contar una tercera y una quinta. La tercera sería, desde Do, sería Do, Re, Mi, ¿vale? Por tanto, tenemos el Do y el Mi. Y
la quinta sería do, re, mi, fa y sol. Por lo tanto, el acorde partiendo, o la fundamental siendo desde do, es do, mi y sol. Y en la escala de do mayor, do, mi y sol son naturales, no tienen ni sostenidos ni bemoles. Por tanto, nos sale do mayor. Ahora, siguiente nota, el re. Pues el re, si contamos una tercera, nos saldría un fa, re, mi, fa. Y si contamos una quinta, nos sale el la. Por tanto, el acorde de re va a ser re, fa, la. Que en este caso va a ser un acorde menor, ¿vale? Que va a ser re menor. Entonces, tenéis que saber que un acorde mayor o menor se distingue en, digamos, si en el acorde, desde la fundamental hasta la tercera, hay o una tercera mayor, que por tanto sería un acorde mayor, o hay una tercera menor, que por tanto sería un acorde menor. Una tercera mayor, en este caso tendríamos desde do a re y de re a mi, son 4 semitonos. Y por otro lado, una tercera menor es que si desde la fundamental hasta la tercera, pues en vez de tener 4 tenemos 3 semitonos. Por ejemplo, de re a mi tenemos 2 y de mi a fa 1. Por tanto, en total tendríamos los 3. Por tanto, sería una tercera menor. ¿Vale? De ahí que re sea re menor. Re, fa y la. Siguiente, pues desde mi, pues si comenzamos el acorde desde mi, tenemos mi, sol y si. Que en este caso es mi menor, ¿vale? Porque de mi a sol hay una tercera menor. Hay 3 semitonos. De mi a fa 1 y de fa a sol 2. Que en total tenemos los 3. Pues de ahí sale mi menor. Siguiente acorde. Partiendo desde el fa como nota fundamental, tenemos fa mayor, que es fa, la, do. Luego teníamos sol mayor, sol, si, re, ¿vale? Su tercera y su quinta. Luego la menor, la, do, mi, y luego pues si menor, si, re y fa, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, cada uno de esos acordes de la escala de do mayor hemos utilizado las notas propias de esa escala, ¿vale? Por tanto, por eso es tan importante saber las notas que pertenecen a la escala, porque si vosotros estáis tocando con más gente o estáis tocando una canción, esa canción lo normal es que esté en una escala, en una tonalidad, do mayor, re menor, la que sea. Entonces, al saber que está en do mayor, ya sabéis que las notas que van a pertenecer son do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Por tanto, los acordes que saquemos de ahí van a ser de esas notas. Do mayor, pues do, mi, sol. Re menor, re, fa, la y así. Cada uno de los acordes que pertenecen, en este caso, a esa escala. Entonces, aparte de do mayor, pues si queréis hacer, en este caso, otra escala mayor, sol mayor, la escala de sol mayor, si hacéis el ejercicio, que es muy buen ejercicio, es decir, vale, yo parto una escala, en este caso la escala de sol, empiezo en sol y termina en sol, como cualquier otra escala, ¿vale? Comienza en una nota y termina en la misma nota. ¿Vale? Recordad que una escala tiene un nombre, que es el nombre de la nota de la que parte y hasta la que termina, y luego tiene un apellido que es, pues, ya sea una escala mayor, pues sol mayor, la mayor, o una escala menor, o, bueno, hay muchos tipos de escala que tienen etiquetas y tienen nombres, y es el apellido, digamos, de la escala, ¿vale? Que es lo que nos indica la configuración, que ya sabéis que es, digamos, los semitonos que hay entre cada par de notas, pues ya sea un semitono, 2, 3, los que sean, y cómo están ordenados. Entonces, en sol mayor, si comparamos con la escala de do mayor, nos va a salir que las notas son sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido y sol, ¿vale? Esas son las notas de la escala de sol mayor. Y ahí lo único que hemos hecho es obligar a que desde sol a sol, hemos puesto de sol a sol, hemos dicho sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, y hemos ido comparando, pues, desde la primera nota hasta la segunda. En do mayor hay 2 semitonos, por tanto, en la de sol mayor también tiene que haber 2 semitonos. Por tanto, de sol a la tiene que haber 2 semitonos. ¿Se cumple? Bien, no tengo que añadir ni sostenidos ni bemoles. Si no se cumpliera, pues sí tendría que hacerme de un sostenido o de un bemol. ¿Vale? Recordad que el sostenido lo que hace es coge la nota y la sube un semitono arriba, y el bemol lo contrario, coge esa nota y la baja un semitono hacia abajo. ¿Vale? Y entonces nos sirve para, si necesitamos que haya un semitono de más, subirlo, o si necesitamos que haya menos, bajarlo, simplemente. Entonces, en la escala de sol mayor,
tenemos esas notas: sol, la, si, do, re, mi, fa, sostenido, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, sostenido, mi, re, do, si, la, sol. ¿Vale? La única nota alterada es fa sostenido. Entonces, ahora a la hora de hacer los acordes de sol mayor, pues tenemos primer acorde, sol mayor, que es sol, si y re. Recordad, la nota fundamental es sobre la que se hace el acorde y la que da nombre al acorde. Y luego el apellido en un acorde es si es mayor, menor, disminuido, etc. Y eso, si es mayor o es menor, te lo da la distancia entre la fundamental y la tercera del acorde. Si es tercera mayor, es un acorde mayor. Si es tercera menor, es un acorde menor. Recordamos, tercera mayor, 4 semitonos, tercera menor, 3, simplemente, ¿vale? Entonces tenemos sol mayor, luego la, que es la, do, mi, luego tenemos si, si, re, fa sostenido, en este caso es si, re y el fa sostenido, ¿vale? Luego tenemos el de do, luego el de re mayor, que es re, fa sostenido, la, ¿vale? Recordad que la única nota alterada en la escala de sol mayor es el fa sostenido. Y luego re, luego mi menor, luego tenemos fa sostenido, etc. ¿Vale? Entonces, recordad eso, una escala mayor. Si queréis hacer cualquier escala mayor, partiendo de la nota que queráis, pues cogéis esa nota y volvéis, contáis las notas hasta volver a esa nota, ya tenéis esas 7 notas, y ahora lo que tenéis que ir comparando, pues eso, desde la primera a la segunda, en una escala mayor, ¿qué tiene que haber? ¿2 semitonos? Pues tengo que ver que se cumple que haya 2 semitonos. De la segunda a la tercera, tiene que haber 2 semitonos, pues me fijo si se cumple que haya 2 semitonos. ¿Que se cumple? Perfecto, no toco nada. ¿Que no se cumple? Pues me valgo de un sostenido o de un bemol para que se cumpla, ¿vale? Porque así me aseguro que la escala que yo estoy creando es una escala mayor. Entonces, luego también recordar una pequeña cosa, que generalmente si en la escala utilizáis sostenidos, pues solo, digamos, intentar utilizar sostenidos, o si son bemoles, solo bemoles, ¿vale? Intentar no mezclarlo, aunque en principio no es gran problema. Pero bueno, si podéis, pues o solo sostenidos o solo bemoles, ¿vale? Así que nada, esto es para que creéis cualquier tipo de escala mayor. Y luego si queréis la podáis llevar, como ya sabemos tocar y las notas que hay en la guitarra, pues qué notas estoy tocando, pues una vez que yo cree mi escala y sepa las notas que pertenecen a esa escala, las voy a poder tocar en la guitarra. Si es el la, si es el si, si es el do sostenido, el re sostenido, lo que sea. ¿Vale? Una vez que sepa qué notas pertenecen a la escala, lo traslado a mi guitarra. Y también, si queréis, podéis formar de ahí los acordes que pertenecen a esa escala, ¿vale? Así que nada, como siempre, sabéis, cualquier duda que tengáis en el grupo de WhatsApp, Telegram y demás, y también en los comentarios de YouTube. También tenéis la página web, para ahí tenéis más contenido y material. Y nada, espero que practiquéis mucho, que lo disfrutéis y nos vemos en el siguiente vídeo.